La deuda pública municipal se refiere a la cantidad de dinero que un municipio debe a acreedores, ya sea a través de préstamos, bonos u otros instrumentos financieros. Una de las causas es que debido a sus necesidades de financiamiento para proyectos de infraestructura, servicios públicos o para cubrir déficits presupuestaria. Una de las consecuencias es que puede generar problemas de solvencia, aumentar los costos de financiamiento y limitar la capacidad del municipio para intervenir en servicios públicos y proyectos de desarrollo. Deuda municipal. La deuda de los municipios mexicanos se estima alrededor de 300 millones de pesos. Los municipios con mayor deuda suelen ser aquellos con mayor población y actividad económica. La deuda pública estatal se refiere a la cantidad de dinero que un estado o provincia debe a acreedores, ya sea a través de préstamos, bonos u otros instrumentos financieros. Una de sus causas puede ser que debido a las necesidades de financiamiento para proyectos de infraestructura, educación, salud y otros servicios públicos. Su consecuencia que puede generar problemas de solvencia, aumentar los costos de financiamiento y limitar la capacidad del Estado para intervenir en servicios públicos y proyectos de desarrollo. Deuda estatal. La deuda de los estados mexicanos se estima alrededor de 1.5 billones de pesos. Los estados con mayor deuda son Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz. El impacto en la economía. La deuda estatal y municipal puede afectar la capacidad de los gobiernos locales para intervenir en servicios públicos y proyectos de infraestructura. Un aumento en la deuda puede llevar a un aumento en los impuestos y tarifas para los ciudadanos. Gestión de la deuda. Los gobiernos estatales y municipales están trabajando para reducir su deuda y mejorar su gestión financiera. Algunas estrategias incluyen la implementación de políticas de austeridad, la reducción de gastos y la búsqueda de financiamientos a tasas más bajas. La deuda neta del gobierno federal en el primer trimestre de 2025 se ubicó en 15.521.181.9 millones de pesos. El saldo de la deuda bruta del sector público federal, que incluyen al gobierno federal, Pemex, CF y la Banca de Desarrollo, se ubicó en 18.84 billones de pesos al 31 de marzo del 2025. El 83.3% de la deuda bruta está contratada en el mercado interno y el 16.7% en el exterior. La deuda pública de México ha aumentado desde 2012 tanto en términos globales como en relación con el PIB. En 2022, la deuda pública era de 752.111 millones de euros, lo que representa el 54.07% del PIB. Se proyecta que la deuda pública como porcentaje del PIB podría reducirse al 43.7% en 2030. También se prevé que la deuda pública bruta de México subirá a 28.9 billones de pesos en 2030. La deuda pública de México ha aumentado, lo que ha llevado a un aumento en la deuda per cápita. El gobierno ha realizado operaciones de refinanciamiento para intercambiar vencimientos y mejorar el perfil de vencimientos de la deuda. En México existen tres indicadores de deudas. La primera es deuda del gobierno federal, que son obligaciones contratadas por el gobierno federal y se componen por préstamos bancarios, emisiones de valores gubernamentales, deuda con organismos financieros internacionales, bonos del ISSSTE por la implementación de la nueva ley del ISSSTE y cuentas relacionadas con la seguridad social, bonos de pensión de CF, entre otros. La segunda es la deuda del sector público, que es el endeudamiento del gobierno federal, empresas públicas del Estado y banca de desarrollo, y se compone por deuda contratada por gobierno federal, empresas públicas del Estado, que son Pemex y CF, banca de desarrollo, que son Banobras, CHF,
Bancomext y Nafin. La tercera y última es CHRFCP, que incluyen todos los instrumentos de política pública que pudieran implicar endeudamiento a cargo del sector público y se compone por sector público presupuestario, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, obligaciones derivadas del Programa de Apoyo a Deudores de la Banca, Fondo Nacional de Infraestructura, que son carreteras, Banca de Desarrollo, fondos de fomento, que son neta de activos o valor de recuperación, y PIDIREGAS del CF. La deuda pública, aquella que tiene el Estado con los ciudadanos u países, se ha disparado en los últimos tiempos en un gran número de países y se ha convertido en uno de los principales motivos de preocupación en algunas de las economías más importantes del mundo. La deuda pública es la suma de las deudas que tiene un Estado y puede expresarse como cuantía o como porcentaje sobre el PIB. A nivel mundial, estos son los 11 países con mayor deuda. En primer lugar, Japón con el 242%, Singapur con el 173%, Eritrea con el 210%, Grecia con el 149%, Italia con el 138%, Sudán con el 128%, Bahrein con el 131%, Maldivas con el 125%, Estados Unidos con el 124% y Francia con el 120%. La deuda global ha aumentado de forma constante durante más de una década y la pandemia de COVID-19 aceleró esta trayectoria. Para 2023, la deuda global alcanzó las cifras sin precedentes de 307 billones de dólares, según el Instituto de Finanzas Internacionales. El endeudamiento del sector público representó más de 97 billones de dólares, o aproximadamente el 30% de este total, impulsado en gran medida por las respuestas fiscales de los gobiernos a la pandemia. Estas medidas de estímulo, destinadas a mitigar las consecuencias económicas, abarcaron desde la financiación de la atención médica hasta programas de ayuda a las empresas. Como resultado, muchas economías avanzadas, incluyendo Estados Unidos y varios países de la eurozona, vieron como sus ratios de deuda sobre PIB se dispararon por encima del 100%, alcanzando niveles no vistos desde la Segunda Guerra Mundial. Los mercados emergentes y las economías en desarrollo, si bien presentan un desempeño ligeramente mejor en términos de ratios, deudas sobre BIP, aún enfrentan desafíos significativos: el aumento de los costos de endeudamiento, la menor base de ingresos y la menor diversificación de las economías hacen que estos países sean más vulnerables al ajuste monetario global y a las presiones inflacionarias. Si bien las economías avanzadas se beneficiarán en el pasado de los bajos tipos de interés y la expansión cuantitativa, los países en desarrollo se enfrentan a lo contrario: mayores costos de endeudamiento y condiciones monetarias más restrictivas. Esta creciente brecha pone de manifiesto la fragilidad del mercado global de deuda, ya que la capacidad de los países para atender el servicio de la deuda dependen cada vez más de las condiciones financieras externas. EU imprime papel y tú trabajas como burro para conseguirlo. Mientras tú te partes el lomo para ganar dólares, Estados Unidos los imprime gratis. Y encima tú se los devuelves con intereses. Eso se llama señoreaje. Y te lo explico en 60 segundos. Ganar por imprimir, perder por depender. El señoreaje es el beneficio que obtiene un Estado por emitir su moneda. Ejemplo: EEU. Imprime un billete de $100. Le cuesta 17 centavos fabricarlo. Tú trabajas días o semanas para ganarlo. Y cuando lo devuelves al sistema, pagando deuda, importando, transcorrando, ellos ya ganaron $99,83. Por nada. Eso es riqueza imperial generada del aire. El mundo esclavizado por el billete verde.
Como el dólar es la moneda mundial, lo necesitas para importar alimentos, medicamentos, energía. Los bancos centrales guardan dólares como reserva y las deudas internacionales se pagan en dólares. El resultado, el resto del mundo produce, extrae, trabaja para conseguir un papel que solo EEUU puede imprimir. Y mientras tú exportas litio, oro, café, gas, ellos exportan tinta. ¿Y tú todavía crees que el imperio es por libertad? Esta es la mayor estafa financiera de la historia. Señoreaje, el privilegio de los imperios. Y tú pagas el precio. Por eso cuando un país quiere comerciar en otra moneda, le caen sanciones, amenazas o golpes de Estado. Comparte este video si tú también estás harto de que nos vendan papel y se lleven nuestras riquezas. Esto no es economía, es saqueo moderno.